Vamos a continuar con el capítulo 12. Pablo está corrigiendo errores de la iglesia. En el capítulo anterior veíamos que Pablo alababa a la iglesia porque, se acordaban de las directivas que él le había dado en cuanto a lo que tiene que ver con el culto. Sin embargo, vemos que tenían que ser corregidos en muchas áreas. Pablo comienza el capítulo 11 corrigiéndolos con el tema del desempeño del hombre y de la mujer, cómo debían participar en las reuniones, cómo el hombre debía demostrar su hombría y la mujer su femineidad en las reuniones. Esas cosas tenían que quedar claras, porque todo esto es para la gloria de Dios. En un punto muy bajo del comportamiento de la iglesia de Corintio tiene que ver con la cena del Señor. Pablo dice, en esto no hay nada que alabarles. Entonces, enseña Pablo cómo es la celebración correcta y las implicancias que tiene, no darse cuenta, no discernir el cuerpo de Cristo. En el capítulo 12, Pablo enfrenta el problema de los dones espirituales. Yo digo problema porque en Corinto no era una bendición. Dios los había provisto de todos los dones, sin embargo ellos los malinterpretaban por qué, cuál era la forma de usarlos, y también el tema básico de la iglesia de Corinto, el problema fundamental es la falta de amor. Entonces, al emplear los dones sin amor, era una fuente de división más que de unidad. Pablo les habla que la Trinidad en pleno está comprometida con la iglesia, y vamos a ver ahora también, Pablo se va a extender sobre ese tema, cómo la Trinidad tiene que ver con los dones, y cómo Dios lleva adelante su plan, su propósito en la iglesia, a través de la iglesia, en el mundo, y cómo usa los dones para eso. Por algo Dios los dio. Habíamos llegado hasta el versículo 10, donde él enumera una lista de dones. Probablemente eran los que llamaban más la atención a los corintios, porque son dones espectaculares. Pablo dice que en la diversidad de los dones está la unidad. El versículo 11 funcionaría como una conclusión de los 10 primeros versículos. Vamos a leerlo. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas estas cosas, o sea, de esos dones que enumeró en los versículos anteriores, fueron dadas, dice, las hace uno y el mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo, entonces, quien ordena y quien reparte los dones en la iglesia. Repartiendo, dice, cada uno en particular como Él quiere. No hay de qué jactarse con los dones. La iglesia en Corinto tenía problemas porque algunos se jactaban, mostraban su orgullo, y otros mostraban su envidia, su resentimiento por los dones de los otros. Entonces, nunca iba a haber unidad en esa iglesia. Había muchos problemas internos en la iglesia. Recuerden, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de la iglesia en Corinto, una iglesia que es única, pero que tiene diferentes congregaciones, se reunían en diferentes casas. Había divisiones en la iglesia en Corinto entre las diferentes casas, porque unos seguían a Pablo, otros a Apolos, a otros a Cefas, otros a Cristo. Ya había diferencias y divisiones, por eso en la iglesia, digamos, a nivel ciudad. Pero en las congregaciones internas había diferencias también.
y había separaciones y había divisiones por la falta de amor. Entonces, Pablo deja claro que los dones fueron dados por el Espíritu Santo, repartidos por Él con un propósito, los reparte como Él quiere, no como el hombre quiere. Y esto es un tema que va a seguir Pablo. No es que nosotros recibimos dones porque tenemos algún mérito, porque somos especiales. Son dones, y justamente don quiere decir regalo. Es algo que no hemos hecho nada para merecerlo. Y tienen un propósito. A partir del versículo 2 en adelante, Pablo va a hacer una comparación de la iglesia con el cuerpo humano. La palabra cuerpo va a aparecer, no sé, montones de veces. Si quiere alguno, está aburrido, los puede contar a ver la cantidad de veces que aparece la palabra cuerpo. Y eso nos muestra el énfasis. Hay algo que Pablo quiere destacar con esa comparación con el cuerpo humano. Vamos a leerlos, los versículos 12 hasta el final. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, porque para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que tratará el capítulo 13. Bueno, entonces, como les decía, Pablo comienza con esta analogía, con esta ilustración del cuerpo. Los dones mal entendidos en Corintios, en vez de provocar unidad, que es la función, llevaban a la división. Orgullo, vanagloria para aquellos que tenían dones espectaculares, menosprecio hacia los que tenían dones que no sobresalían tanto, y también celos, envidias. Algunos estaban tan celosos que se sentían como que no formaban parte de la iglesia. Así que bueno, todas estas cosas Pablo trata de una manera magistral. Tal vez vos lo has leído varias veces, alguna vez en este capítulo, y te parecería muy reiterativo el tema, o tal vez que hablaba siempre lo mismo, no es así.
Así que pidamos a Dios que podamos entender el sentido profundo de este capítulo, porque nos está hablando del verdadero significado de la iglesia. Nos va a enseñar este capítulo, si Dios así lo quiere, a tener una vista mucho más elevada sobre la noción que tenemos de iglesia y sobre el hermano, sobre cada uno de los hermanos. Oramos. Padre, te damos la gloria, te damos la alabanza y queremos, Señor, en total humillación pedirte que en esta tarde, por favor, obres para que tu cuerpo sea fortalecido, edificado, Señor, con tu palabra. Te ruego, Padre, por favor, que me des gracia, que me des sabiduría, entendimiento, que me des, por favor, palabra sencilla, claridad, para exponer fielmente lo que está escrito. Que seas vos obrando en cada corazón, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos entonces, dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Quiero llevarte al capítulo 8. ¿Vos te acordás que en el capítulo 8 los corintios le hacen una pregunta sobre, algunos hermanos que no tenían problemas con el tema de comer carne sacrificada a los ídolos? Y Pablo le dice, el conocimiento, ¿qué hace? Envanece, y el amor edifica. El amor edifica. Y después dice, ustedes, fíjate lo que dice, a ver si lo tengo por acá, el versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Yo creo que ese versículo es clave en todos estos capítulos, porque los corintios y muchas veces nosotros mismos pensamos que tenemos claras las cosas, que sabemos, y resulta que no sabemos cómo debemos saberlo. Bueno, probablemente eso ocurra también con la iglesia. Mirá que es algo esencial para nosotros porque somos parte de la iglesia. Pero muchas veces no entendemos con claridad la profundidad, lo que significa ser parte de la iglesia. A veces nosotros decimos, el hombre es la cumbre de la creación, ¿sí? Decimos eso. Bueno, vamos a dar una vuelta de tuerca. Acá nos va a enseñar que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para formar parte de un organismo más grande. ¿Qué es quién? La iglesia. Entonces el hombre no es la cumbre de la creación, es la iglesia la cumbre. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que elevar nuestra mirada sobre lo que es la iglesia. También vamos a ver que la iglesia no termina ni empieza en Corintio ni en Bahía Blanca. La iglesia se extiende a lo largo de todo el mundo y a lo largo de la historia hasta que el Señor venga. Somos una parte, pero una parte importante, porque la iglesia es un organismo vivo. Entonces dice, porque si así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, y así también Cristo. Bueno, está haciendo la comparación con el cuerpo humano. Y habla de que, claramente Dios diseñó el cuerpo humano con muchos miembros. Es un solo cuerpo con muchos miembros. Y todos esos miembros tienen una función en particular. Pero a la vez, cada miembro funciona en función, está mal, es una redundancia, pero bueno, no me sale otra palabra, en función de los otros, para beneficio de los otros. Entonces, de esa manera es que Dios pensó el cuerpo y así tiene que funcionar la iglesia. Dice, pero es muy llamativo porque dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Muchos miembros, tenemos los pies, tenemos las piernas, las manos, los brazos, montones de miembros, cada uno con su función, pero forman un solo cuerpo. Ahora Pablo dice, seguime, versículo 12, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, lo que nosotros pensaríamos que va a decir acá, así también la iglesia. ¿Pero qué dice? Cristo.
Y ahí es que tenemos que empezar a decir, wow, la iglesia es importante. Porque acá dice que Cristo funciona como un cuerpo. Cristo se identifica tanto con la iglesia que Cristo y la iglesia son una sola cosa. Así también Cristo dice. La iglesia, vos sabés, es el cuerpo de Cristo. Yo sin mi cuerpo no soy nada. No sirvo para nada. Yo. Cristo ha determinado, Dios ha determinado que Cristo tenga su cuerpo terrenal, se manifieste en la tierra cuando Él se ascendió a los cielos por medio de la iglesia. Es muy grande lo que está diciendo acá. La iglesia es Cristo. Y Pablo sabe esto. Pablo lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, porque él cuando era un perseguidor de la iglesia, él iba camino a Damasco y se le presentó el Señor. ¿Y qué le dice? Pablo, Pablo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué me persigues? Él se identifica con la iglesia y él lo dijo claramente. En Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. En Mateo 25:45, en la parábola, dice entonces, en la parábola del juicio de las naciones, ¿se acuerdan? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste por uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y después dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis amigos más pequeños, a mí lo hiciste. El Señor se identifica con la iglesia. El Señor y la iglesia están en una completa unidad. Y Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Así lo dice la Escritura. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y esto es algo que te tiene que volar la cabeza, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? O sea, estamos hablando de aquel que llena todas las cosas. Aquel que llena, dice, que todo lo llena en todo. Él es la plenitud. Pero la plenitud de Él, ¿quién es? La iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjate qué frase tan tremenda, tan profunda que dice Pablo. El Señor Jesús es aquel que todo lo llena en todo. No hay nadie más pleno que Él. Él es la plenitud. Sin embargo, su plenitud es la iglesia. ¿Te das cuenta que tenemos que elevar lo que nosotros entendemos de lo que es la iglesia? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un concepto bastante complicado porque habla de bautismo, habla de beber. Dice, fuimos bautizados en un cuerpo. Pablo está hablando de manera en sentido figurado. Está hablando del bautismo en agua. Está hablando del comienzo, cuando creímos. Cuando creímos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa cuando creemos? ¿Quién viene a nosotros? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ocurre lo que todos conocen. Es necesario que fuimos regenerados, ¿sí? La obra del Espíritu Santo hace que nosotros, al creer, bueno, dice, las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. Somos otra criatura, la nueva creación. ¿Es así o no? Esa es obra del Espíritu Santo. Ahora, la obra del Espíritu Santo no se limita a la regeneración. ¿Qué pasa después? La santificación, un montón, ¿no es cierto? Pero hay un aspecto de la obra del Espíritu Santo que tendemos a dejar afuera y que es esencial. Acá dice que cuando nosotros creemos, somos bautizados, ¿qué? En un cuerpo. O sea que en el momento en que nosotros creemos, entramos a ser parte del cuerpo de Cristo y esto es una obra del Espíritu Santo. O sea, nosotros no somos
parte de la iglesia, bueno, porque sí, porque nos juntamos porque nos sentimos bien. No, no, esta es una obra tan espiritual como la misma regeneración. La regeneración sin la incorporación a la iglesia quedaría incompleta, porque es en la iglesia donde nosotros crecemos y maduramos. Entonces, la obra del Espíritu Santo tiene que ver también con la incorporación a la iglesia. Por eso elevemos nuestra mirada sobre lo que es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Cristo se identifica al punto de decir que la iglesia es Cristo. Y es la obra del Espíritu Santo tan importante como la regeneración, la incorporación a la iglesia, al cuerpo. Somos bautizados, todos fuimos bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo. Cuando habla de que fuimos bautizados es como que nosotros, el bautismo tiene que ver con la iniciación. ¿No es cierto? Bueno, cuando nosotros creímos, el Espíritu Santo nos hizo nueva criatura y nos incorporó a la iglesia. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Y dice, acá Pablo dice todos, acá no hay manera de que haya, bueno, vos porque tenés plata, vos porque sos rubio, el otro porque es judío, no, acá todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu, en un cuerpo, por el Espíritu Santo, y dice, y todos bebimos, todos, el énfasis está en que todos bebimos de un mismo Espíritu. Todos hemos sido llenados con ese Espíritu. O sea, fuimos regenerados e incorporados. Eso es algo instantáneo. Es algo que hace el Espíritu. Nos incorpora a su cuerpo. Por eso nos provee de dones. ¿Para qué? ¿Para que nos vanagloriemos? ¿O para que sintamos envidia del otro? No. Para ser parte de ese cuerpo, y que ese cuerpo se nutra de nuestros dones y nosotros nutrirnos de los demás. Entonces, pasamos a formar parte de esto que es la iglesia, que es algo totalmente distinto a cualquier otra cosa que exista. Además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ese es el tema con la iglesia de Corinto. Al querer todos los dones espirituales más espectaculares, todos querían hablar en lenguas, todos querían sobresalir. Entonces, parecía que el cuerpo era solamente eso. O sea, vos sos cristiano si haces eso. Hoy día muchos dicen lo mismo, ¿no? Que si no hablas en lengua, por ejemplo, no has sido bautizado en el Espíritu, cosas así. Y Pablo dice, no, un cuerpo, dice, además el cuerpo no es un solo miembro. No es que tenés que tener un solo don y se acabó. No. Muchos. Y ahí está justamente en la diversidad, está lo que Dios hizo, la unidad. Y Pablo, bueno, ahora se va a extender en el tema. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será parte del cuerpo, no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Acá está el tema de los celos, ¿no? El tema de la envidia, del resentimiento, de sentirse excluidos, de un mover que tienen otros y yo no. Entonces Pablo, para ilustrar esto, siempre siguiendo la ilustración del cuerpo, da un diálogo entre los miembros del cuerpo. Entonces, dice el pie, y porque no soy mano, a mí nadie me da importancia, yo no sirvo para nada, nadie se fija en mí. ¿Escucharon alguna vez eso? Bueno, entonces yo no soy parte del cuerpo. Yo no sirvo para nada. ¿A quién se va a fijar en mí? No soy parte del cuerpo. Me voy porque acá no me quiere. No me valora. Porque no soy mano, dice, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Imagínate si el cuerpo tuviera 10 pies.
y no tuviera mano. Ya estamos viendo algo monstruoso, ¿no? Tal vez caminaría muy bien, pero no habría manera de agarrar nada. Capaz que sería ligero, eso sí. Pero... Si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo. No, el ojo es el más importante. A mí nadie me valora. Pablo muestra esto y te muestra lo ridículo que sonaría, lo imposible que sonaría que el ojo se queje de la oreja se queje del pie, no sé qué. Con el ridículo te está mostrando lo que pasa a nivel espiritual en la iglesia. Cada uno es diferente al otro y tiene una función específica. Esta frustración lleva a que las personas se separen, quieran separarse de la iglesia. Cuando está mal entendido, cuando se le da a los dones un sentido que no tienen y cuando falta amor. Ahora, si nosotros tenemos bien claro que es el mismo Espíritu Santo que le dio a aquel el don de, no sé, de la enseñanza y el otro le dio el don de misericordia, es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Y los dos son esenciales para el funcionamiento sano de la iglesia. Imagínate que la oreja se te vaya del cuerpo porque dice, no, yo quiero ser ojo. No, sería una locura. Bueno, imagínate esto en la iglesia. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Bueno, Pablo sigue con esa idea, ¿no? Llevándola al extremo. Imagínate un ojo gigantesco. Dice, si todo el cuerpo fuese un ojo, todo un cuerpo, ojo, solamente ojo. Claro, vería de una manera, seguramente, ¿no? Perfecta, vería más que cualquiera. Pero ¿a quién puede bendecir con ese don? ¿Y cómo puede recibir de otro algún beneficio? El ojo ese verdaderamente necesitaría la oreja para poder escuchar, pero resulta que, como es todo ojo, no puede escuchar. Necesitaría la mano para ver algo allá, poder agarrarlo. No puede porque es solo ojo. Entonces Pablo lleva al extremo esta ilustración. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces el ojo podría pensar, la verdad que la oreja era importante. Yo tanto pensaba que era tan importante la vista, pero ahora me doy cuenta de la importancia de la oreja. Entonces la oreja es más importante que el ojo. Imaginemos una oreja gigante, la oreja va a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? No puedo oler. O sea, es algo completamente monstruoso e inútil. Si todos tuviéramos los mismos dones, sería algo completamente inútil y monstruoso. Sí, es como en un equipo de fútbol jugar con 11 delanteros. No jugar con defensor, arquero, claro. Sí. Claro. O sea, sí, podés hacer goles, pero te van a hacer muchos goles. O sea, claro. tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio, claro. Entonces, Pablo está diciendo, la iglesia se basa en la diversidad. Y la unidad de la iglesia tiene que ver con la diversidad, con que todos seamos distintos. Fíjate, para el ser humano puede sonar contradictorio, pero en que todos seamos distintos, ahí está la esencia de la unidad, no en que todos seamos iguales. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y nuevamente, acá Pablo dice, bueno, eleven su mirada sobre la iglesia, sobre lo que significa ser iglesia, ¿no? La iglesia, dice, es Cristo, o sea, es la representante, es la manifestación de Cristo en la tierra. Los dones fueron dados por el Espíritu Santo cuando nos incorporó a la iglesia en el momento de creer. Tremendo. Que nosotros estemos en la iglesia es un don del Espíritu Santo, es una obra del Espíritu Santo. Ahora es el Padre, que Pablo nos habla de que es el Padre quien diseñó todo esto. Hay un plan, hay un propósito mucho más grande que nosotros no podemos ver. Por eso nosotros no podemos elegir los dones. A mí me gustaría tal don, a vosotros, vamos a hacer un test de dones. A ver. No es así.
Dios reparte conforme a su propósito. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Vos tenés el cuerpo humano y el corazón está en el lugar que corresponde y funciona como Dios lo determinó para que haga el trabajo que tiene que hacer en beneficio de todo el resto. Así el hígado, así el intestino, así el cerebro, así la oreja, todo. Dios lo determinó así. Ese es el diseño que Dios... Ahora nosotros nos maravillamos con el diseño que Dios hizo del cuerpo humano. El cuerpo humano que aún habiendo caído el hombre en pecado, el cuerpo es una maravilla. Es algo que los científicos no pueden imitar. Bueno, así hizo con la iglesia. Dios diseñó a la iglesia de la misma manera que diseñó el cuerpo humano. Y Él determina en dónde pone a cada uno de sus miembros, de los miembros de la iglesia. Él lo determina conforme a un propósito mucho más grande que nosotros. Dice, como mejor le pareció la traducción. Como mejor le pareció. Claro, como Él quiso. Entonces, los dones van a responder a las necesidades de la iglesia particular. Esto fue siempre así. Ahora, vamos a verlo en la Escritura. Dios le dice a Moisés, bueno, yo quiero que hagas el tabernáculo de determinada manera. Así, así, le da todas las explicaciones. ¿Y qué le dijo? Bueno, andá, arreglátela. No, fíjate lo que dice Éxodo capítulo 31, versículo 1 en adelante. Hay un plan de Dios, algo que hay que hacer, que Dios determina. Entonces dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Te das cuenta? Está el propósito de Dios, entonces el Espíritu Santo reparte dones a las personas para cumplir ese propósito. Y así pasó también en el Nuevo Testamento y así pasa hoy día. La iglesia en sus comienzos estaba, digamos, eran los apóstoles los que llevaban adelante la obra. Pero cuando la iglesia empezó a crecer, bueno, Dios tenía que levantar otros hombres con otros dones para complementar lo que los apóstoles no podían. Entonces leemos en el capítulo 6 de Hechos, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Le agradó la propuesta de la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y acá tenemos entonces cómo la iglesia se va expandiendo y los dones se van multiplicando. Porque si todos fueran un solo miembro,
¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, que es lo que había comenzado él a decir. El cuerpo es uno solo, son muchos los miembros. Esto es lo que Dios determinó. No corresponde a los creyentes elegir su lugar. Nadie puede levantarse y decir, bueno, yo quiero ser pastor, o yo quiero ser maestro, yo quiero ser profeta o lo que sea. Es algo que Dios llama, Dios determina, y la iglesia confirma. Nunca nadie se puede levantar solo. Primero, o sea, el llamado es claramente de Dios, y la iglesia confirma. Entonces, volviendo a la idea, si todos tuviéramos el mismo don o los mismos dones, el cuerpo, la iglesia, funcionaría mal. Funcionaría como un cuerpo monstruoso. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Los celos no tienen lugar en la iglesia, la envidia no tiene lugar en la iglesia, como tampoco la independencia tiene lugar en la iglesia. No podemos nosotros pensar que no necesitamos del hermano. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Recién decíamos, el ojo ve, pero necesita de la mano para tomar o para tocar. No hay manera. Ni tampoco la cabeza a los pies. La cabeza, la verdad, tiene muchas cosas muy buenas. Tiene los ojos, tiene las orejas, tiene la boca, la lengua para hablar, la nariz, tiene el cerebro, montones de cosas que se pueden identificar, porque es la cabeza, con el liderazgo. ¿Qué sería el liderazgo sin el cuerpo? ¿Para qué sirve la cabeza si no puede ser trasladada por los pies? ¿De qué sirve un liderazgo si no tiene cómo llevar adelante las cosas? Entonces todos, absolutamente todos son necesarios. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Bueno, acá tenemos una iglesia sin amor que menospreciaba a los más débiles. A los más débiles, aquellos que no sobresalían del resto, que tal vez sus dones no eran tan impactantes como los de los demás. Sin embargo, Pablo acá dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. En el cuerpo humano, justamente los órganos internos son esenciales para la vida, el corazón, por ejemplo, el estómago. Bueno, hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Bueno, esos son los más necesarios, los que no se ven, pero son los más necesarios. Hay hermanos que tal vez no están todo el día mostrando, sin embargo están orando, tienen un don de la oración, de la fe, de la misericordia, que tal vez no se ven tanto, pero son los más necesarios, dice la palabra. De hecho, la iglesia puede funcionar sin el don de sanidad. Puede andar la iglesia sin el don de sanidad, pero no puede andar sin el don de misericordia, sin muchos dones, el don de servicio. No puede, en una iglesia así no puede funcionar. Y son los dones que tal vez, bueno, no son tan visibles, pero son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces habla de miembros menos dignos. A veces nosotros en el cuerpo pensamos que hay cosas que no son tan dignas, tan lindas de ver. Entonces, no es el caso de Emiliano, ni el caso mío, pero algunos que por ahí tienen poco pelo,
te pones un sombrerito, lo vestís más dignamente. Tampoco es caso mío, pero el que tiene por ahí un vientre abultado, te pone ropa suelta, ¿no? Se hace esas cosas, ¿o no? Las mujeres saben cómo hacer que las rayas, que los cuadrados, ¿o no? Que los lunares, ¿o no? O si hay no sé, una cicatriz o algo, las mujeres saben cómo hacer, hoy día los hombres capaz que más. Entonces, a esas cosas se las viste con más elegancia. Y por ahí hay cosas que se ven como las manos o el rostro que, bueno, no le dedicamos tanta importancia. Entonces, a esos que nos consideramos dignos los vestimos más dignamente. Y dice que a los que no son tan decorosos, órganos no tan decorosos, todos saben a qué tipo de órganos se está refiriendo Pablo, son tan decorosos que no los mencionamos. A eso, dice, lo vestimos como con más decoro, con más cuidado. Entonces Pablo dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Así tiene que hacer la iglesia. De esa manera tiene que orar la iglesia. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Ahí de un caramelo. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así tiene que funcionar la iglesia. No exaltando a unos, escondiendo a otros, dándole aún mayor honor a aquellos que, bueno, darle el honor que le corresponde. Capaz que, bueno, tenemos una hermana que siempre está perseverando en oración. Bueno, démosle la importancia que tiene. Otro que, no sé, va a visitar a los enfermos. Hay quien tiene el don ese de ir a visitar a los enfermos o visitar con el fin de edificar a los hermanos. Tal vez no son dones que se vean tan espectaculares, pero son los más necesarios. Démosle el honor que corresponde. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Así es en el cuerpo. Si vos te lastimás, no sé, un dedo del pie, todo el cuerpo va a andar rengo después. Todo el cuerpo se resiente. Ayer Jorge, ¿lo conocen? Jorge, un hermano, le cortó la mano con una sierra mecánica. Bueno, ahora no puede trabajar. Tiene la mano velada. El órgano, digamos, la mano es pequeña, pero resiente todo el cuerpo. Entonces, así tiene que funcionar la iglesia. Cuando alguien sufre, cuando alguien está enfermo, cuando alguien decae, todo el cuerpo se siente mal por esa persona, se duele con ella. Lo mismo que cuando esa persona está contenta, todo el cuerpo se alegra con eso. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Cuando dice vosotros, le está hablando la iglesia en Corintios. Le está diciendo, ustedes Corintios, ustedes son Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son los representantes de Cristo acá, la expresión de Cristo acá en la tierra, en Corinto. Y los corintios estaban, ustedes saben, con divisiones, permitiendo pecado, coqueteando con la idolatría, montones de cosas que ya hemos visto. Sin embargo, ellos eran, como dicen en el capítulo 1, santificados en Cristo Jesús. Ellos eran los creyentes, la luz allí en Corinto. Por eso es tan necesario darnos cuenta del valor de la iglesia. Imagínense cómo iluminaba la iglesia de Corinto en Corinto. Con todas sus disputas internas y su falta de amor, exaltándose cada uno a sí mismo. Imagínense eso.
Y eran la iglesia. Se iban a ir al cielo, eran creyentes. Pero, ¿cómo estaban haciendo quedar al Señor en ese lugar? Por eso es importante que nos demos cuenta lo que significa ser iglesia, lo importante que es el hermano. Si vemos que un hermano tropieza, no le echemos tierra encima, levantémoslo. De eso se trata. Está hablando de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están totalmente comprometidos con la iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor, si tuviereis amor los unos por los otros. La iglesia no es un club, ya lo hemos dicho muchas veces, no es una organización, no es una empresa, no es una asamblea, no, nada que pueda parecer a algo humano. Es algo absolutamente diferente, completamente diferente. Es un organismo vivo, por eso lo compara con un cuerpo humano. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Nos hemos incorporado a esta iglesia por el Espíritu Santo. Y la iglesia en la tierra es Cristo. Y el Padre nos dio a nosotros un lugar específico dentro de la iglesia. Entonces tenemos que darnos cuenta. A vos te dio un lugar y al hermano le dio otro. Pero todos funcionamos de la misma manera. Y a unos puso Dios, primeramente apóstoles, luego profetas, y a cada una lista diferente, en algunos aspectos con la anterior, porque esta tiene que ver con jerarquía, por decirlo así. Entonces, Dios puso primeramente a los apóstoles. Los apóstoles, no está diciendo Pablo que cada iglesia tiene que tener apóstoles, no. Acá está hablando de la universalidad de la iglesia. Los apóstoles estuvieron para la primera época, eran los 12, Judas quedó afuera, le incorporaron ellos a Matías, y el Señor, como un abortivo, dice, incorporó dentro del grupo de los apóstoles a Pablo. Pablo no respondía a los requisitos que menciona Pedro en el capítulo 1 de Hechos. Sin embargo, él vio al Señor resucitado, se le presentó y el mismo Señor Jesús le dio el apostolado. Se menciona a otro apóstol, aparte de Pablo, a Bernabé. A Bernabé también se lo llama en una ocasión apóstol. Dice Hechos 14:14, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y después se menciona a lo largo del libro de los Hechos a otros, y también en las cartas, a otros apóstoles, pero no con el sentido de estos apóstoles, porque la palabra apóstol quiere decir enviado. En un sentido, el Señor Jesús también era un apóstol un enviado del Padre. Y hay, por ejemplo, pasajes donde se dice, por ejemplo, 2 de Corintios 8:23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Cuando dice mensajeros, la palabra es apóstoles. Pero claramente el sentido no es el de jerarquía como Pablo y el resto, sino como, enviados. Lo que hoy llamaríamos misioneros, enviados. Filipenses dice 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, vuestro apóstolos y ministrador de mis necesidades, enviado por la iglesia de Filipenses. No era un apóstol como Pablo. Entonces, el ministerio apostólico se terminó con ellos, con los 11, con los 12, con Pablo, y Bernabé se lo menciona, pero no lo incluiríamos tanto. Y ahí se terminó. El apostolado murió con Juan, el último de los apóstoles vivos.
no hay más. Pero ellos son la base de la iglesia. Por eso dio la iglesia primeramente a los apóstoles. En Efesios mencionan a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros. Acá no menciona a los evangelistas. Menciona a los profetas, ahora, luego profetas. Los profetas ya hablamos un poco, ellos hablaban de parte de Dios, era un ministerio que se usaba mucho también para la enseñanza. El oficio de profeta fue perdiendo importancia a partir del siglo II, donde comenzó a tener más valor. Si bien siempre se respetó el oficio de maestro, a partir de ahí, digamos que el oficio de maestro reemplazó casi el oficio de profeta, hasta que el oficio de profeta desapareció, porque el oficio de maestro que se menciona después, bueno, era validado por las escrituras. Obviamente el falso maestro no predica la palabra, pero las profecías necesitaban ser verificadas y el oficio de maestro era ya respaldado por la escritura. Entonces, por eso me pone acá en tercer lugar. Pablo da mucha importancia a la profecía. El capítulo 14 habla sobre los profetas, dice sobre todo que profeticéis, pero en el sentido de hablar de parte de Dios. La predicación también dio, a medida que avanzaba la predicación y la enseñanza, se dejó de lado la profecía. El maestro tiene mucho que ver con el pastorado también. El pastor tiene que ser maestro. Pablo mismo decía de sí mismo, apóstol y maestro. Y en esa época era muy importante, como no tenemos la escritura como la tenemos ahora, el maestro enseñaba a repetir y a memorizar las escrituras porque no tenía mucho idioma para leer. Bueno, después continúa los que hacen milagros y los que sanan, ya hemos hablado de esto. Los que ayudan, esto no lo habíamos mencionado, personas que tienen el don de misericordia, tienen la capacidad de dar, de ver la necesidad y suplirla. Los que administran tienen que ver, la palabra griega es kibernesi, que tiene que ver con capitán de barco, o sea, tiene que ver con el liderazgo. Los que gobiernan, en 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y el don de lenguas en último lugar. Pablo lo coloca a propósito, no menospreciando el don de lenguas, porque después va a hablar de eso, pero dándole el lugar que le corresponde. No es el don más importante. Pablo con esto lo resalta. No es el don más importante. Es un don de Dios, es un don del Espíritu para la edificación, pero de ninguna manera es el más importante. Hay otros que son más importantes. Y Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta claramente es no. Es algo evidente que, bueno, unos son apóstoles, otros tienen otras capacidades, pero todas diferentes. De eso se trata, de universalidad, de diferencias. ¿No? Procurar los dones mejores, dice Pablo. Y vos te preguntas, ¿pero cómo? Recién decía que los da el Espíritu Santo y ahora dice que tengo que procurarlo yo. Lo que está diciendo acá es que la iglesia en Corintio, que siempre buscaba los dones más espectaculares, está diciendo ahora, no busquen los dones más espectaculares. Dense cuenta, valoren los dones mejores, los que identifican más a la iglesia. ¿Cuáles son los dones más útiles? Bueno, denle lo que corresponde. No se fijen tanto en, que llamen tanto la atención a los demás. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí Pablo se va a extender en ese camino excelente, que es el amor. Y
va a decir, fíjate lo que dice el capítulo del versículo 1. ¿Qué dice? Sí. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿te das cuenta? Los dones espirituales, sin amor no sirven para nada. Y eso es lo que está ocurriendo en Corinto. Por eso este capítulo 13 tiene que ver con los dones. Siempre se lo saca de contexto y parece que habla del amor. Sí, habla del amor en el contexto de los dones.